Y bueno, antes de comenzar voy a aclarar que este es un video resubido del anterior video que subí reciente, porque parece que en una parte no se escuchó tan bien, por eso decidí arreglarlo y ahora se debe escuchar más o menos bien, y recuerden que la música que se usará para el fanfic estará en la descripción y se me olvidaba que todos los derechos van para sus respectivos creadores. Empecemos. Capítulo 2. Reencuentro con un viejo aliado. Nos habíamos quedado en la parte en la que Drago le explicó toda su historia de lo que le había pasado en el mundo Pyrus, y una dragona le preguntó a Drago: oye, ¿a dónde me llevas? Solo quiero que mires, y Drago le enseñaría las estrellas. ¿Y qué te parece Wyvern? A la mencionada conocida como Wyvern, y Wyvern le diría a Drago que eran hermosas las estrellas. Mientras seguían viendo la noche, Wyvern le dijo que tenía que irse porque su hermano la estaba buscando, y Drago se despediría de Wyvern, pero no antes de recibir un abrazo de la dragona. Se iría rápidamente y Drago, terminado de contar su historia de lo que tuvo que sacrificar para proteger a la tierra y su hogar que era Vestruia y Tatsumi, al escuchar todo lo que le había pasado a Drago, empezó a llorar por la historia que le había contado, y Tatsumi le diría que lo sentía. Drago le diría que no se preocupe por eso porque él ya lo había superado, y también le dijo que deje de llorar, y Tatsumi pararía de llorar, y Drago se daría cuenta, miraría su cuerpo, viendo que estaba su forma de Cross Dragonoid en la cabeza de Drago, y se preguntaría de cómo iba a volver a evolucionar, y Drago se dio vuelta y diría que él tenía que irse, y Tatsumi le diría por qué, y Drago le respondería: lo que estoy buscando no lo encontraré aquí, y Drago desplegaría sus alas, pero antes de tomar el vuelo alguien lo detendría y daría la vuelta a su cabeza, y viendo que era Tatsumi, y Tatsumi le diría que se quede un poco más, pero Drago le diría que no podía porque él tendría otro objetivo, pero Tatsumi le diría que si la podría ayudar a volver a casa, y Drago daría un fuerte suspiro. Está bien, pero luego me dirás todo sobre este mundo, y Tatsumi le diría que sí que lo ayudaría en todo lo que pueda y le indicaría dónde quedaba su hogar, y Drago volvería a cargar a la dragona en sus brazos, y Drago le diría por qué esos sujetos la estaban persiguiendo, y Tatsumi le empezó a contar por qué esos cazadores la estaban persiguiendo. Bueno, todo empezó en un día normal en la que mi familia salió de paseo para explorar los cielos y las montañas, pero de repente aparecieron unos cazadores, y nos separaríamos y en donde me capturarían, pero aún no me explicaste sobre el huevo, diría Drago. Ya voy por esa parte, diría Tatsumi. Como te estaba diciendo, me capturarían y me encerrarían en una jaula y tendría una acompañante, pero ella me diría que ya no podría cuidar más a su hijo y me mostraría un huevo, y me lo daría, pero ella dejó de respirar y vería que tenía varias cortadas y que estaba desangrado y moriría por la pérdida de sangre. Era una escena bastante triste, y en una noche los guardias se durmieron y aproveché para escapar con el huevo, pero los guardias se despertarían y me perseguirían y me dispararon en las alas para que no escape volando, y después de eso vendrías tú a rescatarme. Ya conoces el resto, y Drago estaría sorprendido y él diría que lo sentía por lo que ella había pasado, y Tatsumi le diría que no se preocupe, y Drago le diría que ya habíamos llegado a su destino, y unos dos dragones dirían: señorita Tatsumi, nos alegra que esté bien, dirían los dragones, y el primer dragón diría:
¿Quién era el segundo visitante? Tatsumi le diría que era un amigo y Tatsumi lo invitaría a que entre a su hogar, y Drago rechazaría la invitación y haciendo recordar que él tendría otro objetivo, y Drago diría que le diga todo sobre este mundo. Tatsumi le empezó a contar todo sobre este mundo en la que existían tres facciones entre ángeles y demonios y ángeles caídos y los dioses dragones celestiales, y Drago le diría que gracias por la información. Tatsumi le diría de nada, y Drago despidiéndose de Tatsumi, y Tatsumi le diría que tenga suerte, y Drago se iría. En vuelo Drago estaría procesando toda la información que le dio Tatsumi, pero sin saber que un agujero de gusano lo absorbería enfrente de él, pero Drago intentaría escapar aumentando más la velocidad pero se lo tragaría. Drago viajaría hacia el futuro. En unas montañas unos jóvenes estarían de excursión. Presidenta, cuando llegamos, lo diría un chico de pelo castaño. Una chica de pelo rojo diría que no faltaba mucho para llegar, y una pequeña niña le diría al chico de pelo castaño que era un debilucho, y una chica de pelo rubio le diría a la chica de pelo blanco que no sea mala, y la chica de pelo rojo les diría que ya habíamos llegado, y los 6 jóvenes empezaron a desequipar sus cosas, pero verían que el cielo se pondría oscuro y de repente apareció un agujero en el cielo y saldría algo del agujero de gusano, se estrellaría contra el suelo enfrente de los jóvenes, y la chica de pelo rojo les diría que preparen sus ataques para lo que saliera del suelo, y harían casos a su presidenta, y de pronto todo el suelo empezó a temblar con mucha fuerza, y de abajo saldría nuestro Dragonoid con un fuerte rugido, cual los jóvenes escucharía el rugido, y por dentro sentirían un miedo inmenso, y un guantelete de color rojo en el centro tendría una gema verde que saldría en el brazo derecho del chico, y les diría que él está aquí, y de ahí saldría el dragón, cual los jóvenes tendrían aún más miedo, porque ellos sabían de quién se trataba, por ya les habían contado de que el dragón que tenía enfrente se había enfrentado al mismísimo Gran Rojo y detendría sus ataques, pero el chico de pelo castaño estaría confundido por lo que había pasado, y le preguntaría a su compañero qué estaba pasando, y ahora conocido como Drai le explicó a su compañero, ahora conocido como Issei, y Drai le explicaría toda la historia, y Drai le dijo que ese dragón era conocido como Drago, el que se enfrentó al Gran Rojo, y Issei no se lo podría creer que exista alguien con tanto poder, y mientras tanto Drago vería a sus alrededores y ignorando a los jóvenes, y la chica de pelo rojo le hablaría con un poco de miedo: disculpe señor Drago, y Drago se daría la vuelta, y Drago diría: ¿cómo sabes mi nombre? Y la chica de pelo rojo le diría que la pelea que tuvo con el Gran Rojo se había dispersado por todo el mundo, y Drago se daría una idea de que el agujero que lo absorbió no lo llevó a ningún lado, y Drago le diría que sí, que todo el mundo de la magia me conocen y de otras especies diría, y la chica le respondería con un sí, y la chica se presentaría: mi nombre es Rias Gremori, presentando al resto de su clan, y bueno, después de que se haya presentado todos, y Issei le preguntaría a Drago si lo podría ayudar a volver más fuerte, y Drago le diría que ahora no tenía tiempo para eso, y Drago le diría que él no tenía ningún ataque especial, y que no le podría enseñar mucho ya que solo conocía el combate cuerpo a cuerpo, y de pronto Drago sentiría una presencia familiar, y del cielo caería un meteorito, y Drago, sin perder el tiempo, se iría hacia el meteorito que ya se había estrellado con el suelo y dejando un cráter, y Drago ya estaría en el lugar de impacto, y del meteorito saldría algo, y Drago se acercaría, pero viendo lo que salió lo atacaría, y Drago diría: Helios, soy yo tu viejo aliado, mientras que aguantaba el empuje del mencionado, llamado Helios, y Helios recuperaría la cordura, y Drago lo ayudaría a su amigo, y Helios le preguntó a Drago dónde se encontraba, y Drago le diría que ya se lo iba a explicar todo, y el clan Gremori llegaría justo a tiempo, y verían todo lo que había pasado. ¿Y dónde Rias? Le preguntó quién era que le estaba ayudando, y Drago le diría que era un amigo suyo, y que necesitaba ayuda, y Rias le diría que ellos no sabían de mecánica, ya que a Helios le faltaban unas partes de su cuerpo mecánico, y Rias le diría que conocía a un amigo, que él podía ayudarlos, y Drago le diría que si los podían llevar así a donde está él, y Rias le diría que solo podía transportarlos, porque ellos tenían un asunto que resolver, y Drago le daría las gracias, y Rias procedió a transportarlos a los dos, y Drago vería un círculo mágico que los rodearía y los transportaría hacia el inframundo, y enfrente verían un castillo, y donde los guardias les apuntaría con sus lanza, y los guardias verían detalladamente, y pedirían disculpas, y Drago les diría que lo lleven con su líder, y los guardias harían caso, y mientras que caminaban en el reino de los ángeles caídos, todos los ángeles
ángeles caídos verían a los dos dragones, pero ya sabían de quién se trataba, por dentro sentirían un miedo inmenso, y parecía que nadie iba a preguntar por qué él estaba aquí, y los guardias le dirían que ya llegaron, y donde procedieron a abrir las puertas, y en el fondo estaría un hombre sentado en una silla y enfrente tendría una mesa, y mientras tomaba una copa de vino pero soltaría su copa por la presencia de los dragones, y Drago diría: así que tú eres el líder de los ángeles caídos, y el líder de los ángeles caídos le diría que se llamaba Azazel, y Drago le diría que si podría ayudarle a su amigo, ahora el mencionado Azazel, y como Azazel ya sabía de quién era, no le iba a hacer ninguna pregunta, y la de por qué él estaba aquí, y le respondería con un sí, lo iba a ayudar, y Azazel le diría que lo sigan, y los llevaría a una habitación con muchas herramientas, y Azazel le diría que lo ponga en la mesa, y Drago lo pondría en la mesa a Helios, y Azazel le diría que espere afuera. Ya ha pasado unas horas, y Drago estaría esperando para ver cómo estaría Helios, y saldría Azazel acompañado de Helios pero mejorado, y Drago le preguntó a Azazel cómo le fue, y Azazel le diría que tuvo que reemplazar varias partes, y Drago le preguntó a Helios cómo se sentía, y Helios diría que me siento más fortalecido, y Drago le preguntaría a Azazel si no conocía a alguien que los ayude a recuperar unos ataques de larga distancia y corta distancia y de protección, y el líder de los ángeles caídos les diría que si conocía a alguien, y Azazel les dijo que solo diga que vienen de mi parte. Está bien, y Azazel procedió a transportarlos a los dos. Helios le preguntó a Drago: ¿ahora qué haces? Y Drago le diría que vamos a recuperar unos ataques. En la cabeza de Helios se diría que esto no iba a salir bien, y llegarían a su destino. Helios le preguntó a Drago: ¿crees que esto sea una buena idea? Y Drago le respondió: es la única forma para recuperar nuestros ataques, y de pronto una gran bola de fuego los separaría, en el suelo saldría un gran llamarada. ¿Quién son ustedes?, lo diría un dragón con una altura de una montaña. Drago le diría que venían de parte de Azazel, y el dragón a ver de quién se trataba. Discúlpeme señor Drago, es que no sabía que era usted. Y Drago le diría que no importa ahora y nos ayudarás a recuperar nuestros ataques. Y como el dragón no quería tener problemas, le respondería con un sí. Y Helios le preguntó a Drago: oye Drago, ¿me dirás qué acaba de pasar? Y Drago le respondió: cierto, se me olvidó explicártelo. Y Drago le empezó a contar a Helios toda la historia de este mundo, y que se enfrentó un dragón llamado el Gran Rojo, y Helios le respondió: vaya, así que eres famoso en este mundo. Y Drago le diría que bueno, digamos que no fue tan sencillo. Y Helios le preguntó a Drago: oye, ¿qué pasa que no volvemos a nuestra forma de Bakugan? Y Drago le diría: creo que por la magia de este mundo está afectado a nuestras energías, haciendo que nuestras verdaderas formas duren más tiempo. Helios le preguntó: ¿y cuánto tiempo crees que duren? Y Drago le diría que él no sabía cuándo iban a durar, y les dirían a los dos: estén preparados. Y Drago le diría a Helios si estaba listo, y Helios le diría que él siempre estaba listo. Pasaría una semana del entrenamiento de Drago, y Helios y ambos aprenderían nuevos ataques, que serán los siguientes: Drago ataques especiales, tormenta infinita, y golpe meteórico, y reflector cósmico. Ahora es el turno de Helios, serán los siguientes: Helios ataques especiales, rompedor de estrellas, y garra de furia, y escudo de ira. Y bueno, esos serían los nuevos ataques de Drago y Helios, y Drago le diría que gracias por haberles entrenado, y como ya sabían dominar la magia y los elementos otra vez, pero esta vez podían usarlo a voluntad propia, y Drago abriría un círculo mágico y donde los dos se teletransportarían hacia el mundo humano. Y Helios le preguntó a Drago que si sabes que no tenemos una casa en donde vivir, y Drago le diría: oye, tranquilo, primero tomemos nuestras formas humanas y ahora busquemos un trabajo. Y Drago le mostraría una ciudad, y Helios lo estaría pensando: qué fastidio, diría Helios, y tomaría su forma humana, y ambos caminarían hacia la ciudad, mientras que todas las mujeres estarían sonrojadas por la presencia de Drago, y por la parte de Helios estarían desmayadas del sonrojo XD, y encontrarían un trabajo que era de cocina. Les explicaría a los dos cómo funcionaba y cómo cocinar, y a Drago se le complicaría, pero a Helios se le sería fácil, y Drago diría: parece que encontraste tu especialidad, lo diría con burla, y Helios le diría que se calle, y el jefe del restaurante les diría que venga mañana para comenzar, y ambos se retirarían del lugar, y una tormenta empezó a llover con fuerza. Oye Drago, ¿ahora qué? Y Drago le diría:
Sígueme, no es cómodo pero nos protegerá de la lluvia, y ambos se adentrarían en una cueva y se acomodarían, y Helios sería el primero en dormirse y después sería Drago, y los dos se hablarían mentalmente. Oye Helios, este lugar no se te hace familiar con todos los dragones, y Helios le respondió. Sí se me hace un poco familiar a nuestro hogar, pero prefiero no recordar mucho sobre eso, y Drago tendría un sueño recordando cuando se le fue entregado el núcleo de infinidad, pero recordando también para poder obtener el núcleo había que eliminar al portador a quien lo tenía, y Drago diría que había de haber otra forma para sacar el núcleo de infinidad, y Warren le dijo a Drago que no había otra forma, y con lágrimas saliendo de la dragonoya, y le diría que lo haga, y Drago con lágrimas cerró sus ojos, y diría perdóname Wyvern, y Drago lanzaría un potente ataque hacia la dragona, y le daría de relleno, y Drago obtendría el núcleo de infinidad, y Drago abriría sus ojos y vería que en el pecho tendría el núcleo de infinidad, y también vería que Wyvern estaba desapareciendo, y antes de desaparecer le daría un abrazo antes de irse, y le diría que ella siempre iba a estar a su lado, y desaparecería y Drago despertaría con un rugido y diría el nombre de su amada, no Wyvern, y bueno, hasta aquí finaliza el segundo capítulo de esta historia, y bueno, se preguntarán por qué lo envié al futuro, y bueno, digamos que no le veo tan necesario hacer los otros capítulos, y solo tomaré los capítulos que sean más interesantes, y también se preguntarán por qué puse a Helios, por como dije anteriormente Drago necesitará toda la ayuda posible para un enemigo futuro, y bueno, esas serían todas las dudas que había que responder, y bueno mis guerreros y guerreras, espero que haya sido de su agrado, no olviden dejar su like y suscribirse, nos vemos.